El gusto es mío, muchísimas gracias por la invitación, siempre un gusto venir para acá, para el Chuy, que vengo todos los años. Básicamente esta instancia dentro del Partido Colorado y esta candidatura como precandidata a la presidencia o como candidata a la presidencia en la interna del Partido Colorado, ¿surge de qué forma? Bueno, surge también partiendo de que el partido está en este momento, en un momento de históricamente baja votación, donde no hay liderazgos claros ni definidos y donde nos necesita a todos empujando para volver a ser ese Partido Colorado protagonista, humanista, cerca de la gente, que supimos ser cuando el partido era un partido grande. El partido sigue siendo un partido grande y necesita recobrar ese protagonismo, porque el protagonismo del Partido Colorado equivale también a un Uruguay pujante. Yo soy una convencida de eso. Y en ese sentido es que nos pusimos a andar por este camino, siendo, como decías, la primera mujer en lanzar una candidatura en el partido. Eso ya es un signo de renovación, de que se vienen cosas distintas y bueno, estamos muy contentos ahora en esta recta final donde nos parece que logramos conectar con ese electorado colorado que en algún momento se fue a votar a otras tiendas y muchos de ellos han venido interesados por este nuevo sector que estamos formando en todo el país, porque tenemos lista y agrupaciones en todo el país. Básicamente en el interior del país su presencia no ha sido demasiado protagónica, digamos. Sí en la capital, en donde desarrolló funciones importantísimas en el marco de la integración a la coalición de gobierno. Estuvo trabajando en la Cancillería concretamente, fue vicecanciller del país y lógicamente esto requiere también un análisis, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros además teníamos la agrupación en Montevideo y fue ahí donde competimos a las internas de 2014 y es además donde yo vivo. Por más que tengo un vínculo muy de afecto y muy cercano con el departamento de Rocha, porque de ahí es mi familia, ahí vive mi padre, ahí vive mi hermano, de ahí vinieron nuestros ancestros del Líbano, vinieron a instalarse en Lascano propiamente dicho, y además paso los veranos en Punta del Diablo. Así que Rocha, por más que soy montevideana, también soy un poquito rochense. Sí, en la Cancillería nos tocó un momento muy difícil, porque fue el momento de la pandemia, donde el mundo se cerró. Nosotros asumimos el gobierno un 2 de marzo, y el 13 de marzo se anuncia esa pandemia a nivel mundial, inédita, una situación que no se había vivido nunca. El mundo se cierra la frontera, se pierde la conectividad de los vuelos, todos los uruguayos que estaban en el exterior no veían la manera de venir. Todos los extranjeros que querían volver a su casa tampoco lo podían hacer. No se podía hacer reuniones, ¿se acuerdan? Cuando todavía no había Zoom, y la Cancillería es mucho también de hacer ese tipo de viajes, así que todo el trabajo de la Cancillería se enfocó mayoritariamente al vínculo con los uruguayos y con las personas que estaban en esas situaciones de urgencia en aquel momento, que era realmente desesperante. Fue un trabajo de lunes a domingo, 24 horas, con un liderazgo que tengo que reconocer muy importante de quien era el canciller y quien me eligió para acompañarlo en Cancillería, que fue Ernesto Talvi, donde se lideró desde Cancillería todo un operativo que fue reconocido a nivel mundial con mucho humanismo, permitir, a pesar de que había un miedo enorme en el mundo de los contagios, permitir que se pudiese ir a su casa, que el uruguayo pudiese volver a su casa, que quien estaba en el Uruguay pudiese también volver a su casa. Y cuando el mundo cierra las fronteras, y algunos países como Argentina ni siquiera permitían a los nacionales argentinos volver a su país por miedo a los contagios, Uruguay, sin embargo, da un ejemplo que nos lo reconocieron en organismos internacionales, de permitir también el ingreso no solamente de nacionales uruguayos, sino también de uruguayos, de ciudadanos uruguayos legales y de extranjeros con necesidad de protección internacional. Eso fue algo que hizo Uruguay que en línea con su historia humanista y ballista, por decir de alguna manera. Estamos en una zona fronteriza, precisamente somos protagonistas, digamos, de la integración regional porque estamos en contacto permanente con Brasil. Aquí en esta ciudad fronteriza se llevaron adelante reuniones de alto nivel en muchas oportunidades y desde hace ya muchos años, precisamente encarando la necesidad de que algunas políticas se desarrollen en forma conjunta, de forma binacional o también enmarcadas dentro de
lo que es el Mercosur. En ese ámbito hay muchas cosas por hacer. ¿Usted tiene propuestas en el caso de acceder al poder concretamente? En ese ámbito es cierto que además, y recuerdo que en pandemia se hizo un protocolo de salud binacional, que en ese momento lo hicimos en Rivera, pero que también había sido el único que se hizo con un país de Mercosur, fue justamente con Brasil. Sin duda nosotros ahora recorriendo el interior del país, digamos, vemos que cada lugar tiene sus particularidades, pero especialmente la frontera es un lugar que es una zona que precisa medidas específicas, es una realidad totalmente distinta al resto del interior y por supuesto también a Montevideo, y también es distinta entre los distintos lugares de la frontera, entre la frontera con Brasil, la frontera con Argentina, y sí, por supuesto que necesita medidas específicas. Por ejemplo, está el tema de Argentina, que le pegó fuertísimo a al comercio del lado uruguayo, cuando la diferencia del dólar era tan grande. Ahora parecería que se están mejorando, pero bueno, son cosas... Hay impacto, seguro. Todavía sigue el impacto y sin embargo esa mejora después bajó un poquito. Y acá también, por supuesto, las diferencias de precios entre Brasil y Uruguay y son algo que al comerciante le pega, ¿no? Y hay que tomar también medidas específicas. Algunas se han tomado, uno recorre las estaciones de servicio y ve que en ese sentido se han tomado medidas, pero requiere de políticas específicas. Y a mí me acuerdo que fui a un programa en Rivera y me habían dicho, claro, ahora vienen los políticos y te hablan siempre del plan de fronteras, ¿no? Que se acuerdan en campaña y que después no funciona o no se concreta como debería. No se lleva a tierra, claro, no se llega a tierra integralmente, porque alguna medida aislada se toma. Pero bueno, nosotros desde Cancillería planteamos en aquel momento, cuando me tocó estar ahí, un plan nacional de fronteras y coordinamos muchas acciones. Son muchos actores que juegan, ¿no? Porque ministerios, aduana, bueno, son exacto, muchísimos actores que tienen que coordinar, pero bueno, hay que ponerle ojo ahí porque parece que después la realidad de Montevideo se olvida un poco de mirar para acá, ¿no? Bueno, concretamente, ¿cómo se llega a votar a Carolina H. En esta instancia del próximo 30? Y bueno, ya hay un programa elaborado. Básicamente, ¿cuáles serían los puntos más neurálgicos que a usted en lo personal le preocupan y que a su equipo también les ha propuesto, digamos, la elaboración de estrategias para solucionar? ¿El tema de la inseguridad, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, para votarnos nosotros estamos en todo el país con la lista 919. En el departamento de Rocha nuestro referente local es Juan H., que es mi hermano, que como te comentaba, vive en Lascano. Y en cuanto a las medidas, nosotros entendemos que no es ni lógico que haya un programa de gobierno por cada uno de los 6 precandidatos a la presidencia del Partido Colorado. Más teniendo en cuenta que el día de mañana va a haber un programa Colorado único. Entonces nosotros lo que nos dedicamos es a poner determinados énfasis que nos parecen fundamentales que se cumplan en un nuevo gobierno. Esperemos de la coalición, pero bueno, que el nuevo gobierno, o que en caso de que me tocara a mí liderarlo, creo que hay que hacer un énfasis enorme en estos puntos. En primer lugar, una reforma del Estado. Una reforma del Estado que entiendo que es un debe enorme que tiene el Uruguay y que es la madre de todas las reformas. Y el porqué de esa reforma es justamente para que podamos tener un Estado eficiente para ocuparnos de esas urgencias que están achacando al Uruguay, como por ejemplo la pobreza infantil, que también es cierto que en las zonas de frontera es todavía más marcada que en el resto del país. Nosotros no podemos, si pensamos en el futuro de nuestro país, aceptar y que no nos interpele tener un 20% de pobreza infantil, que implica que 20% de los niños menores de 6 años están bajo la línea de la pobreza. Para eso se necesitan recursos, por supuesto que sí. Y el tema es de dónde sacamos esos recursos. Porque para generar esos recursos hay como 2 maneras que son las más obvias, que son subir los impuestos o si no, generar más deuda. Y así el Uruguay no va a crecer. Nosotros entendemos que hay mucho para bajar de costos innecesarios del Estado para que justamente cumpla con lo que tiene que cumplir de una manera más eficiente. Achicar el Estado.
Yo no le diría achicar, sino bajarle los costos innecesarios para que justamente se pueda alivianar el bolsillo de los uruguayos y se puedan dedicar los recursos necesarios a esas urgencias que tiene el Uruguay. No un Estado que no se dedique a la tarea social que debe dedicarse, pero para que se dedique de una manera correcta, primero se tiene que mirar e interpelar a sí mismo. Y lo decía ya José Valle Ordóñez, los dineros públicos no son otra cosa que los dineros de la gente, los dineros del pueblo, y un gobierno que malversa los dineros de los ciudadanos te está robando. Así con esas palabras lo decía José Valle Ordóñez. Muchas veces no se encaran ese tipo de reformas por miedo o por las reacciones que hay en el sistema político. Nosotros tenemos el compromiso de ir por ese camino porque entendemos que es lo que necesita realmente el Uruguay para despegar y ser un país desarrollado. Y no solamente en el tema de los funcionarios públicos, donde planteamos no llenar todas las vacantes que se generen, sino también en el propio sistema político, donde muchas veces vemos que, y por poner un ejemplo, que abundan asesores que en realidad son militantes políticos rentados, donde por ejemplo vemos la propuesta del Partido Colorado de que no se ingrese de manera discrecional o a dedo, para ser más gráfica, a las intendencias y sin embargo parte del sistema es reticente. Creo que hay que ir contra esas prácticas que son las que después hacen que la ciudadanía desconfíe de los políticos. ¿Hay, usted entiende, una crisis, digamos, de confianza en este momento en la política en general? Y eso lo han dicho varios estudios de opinión, que a la población hay un descreimiento de la política. Quizás no tanto, o todavía no tanto en el Uruguay, pero si miramos a los países vecinos vemos como realmente ha habido crisis de confianza. Y cuando existen esas crisis tan fuertes de confianza, después vemos soluciones que no son las más adecuadas y más como en una democracia tan fuerte como la uruguaya, que ganan terreno esas propuestas más populistas, más personalistas, que no queremos que lleguen al Uruguay. ¿Qué pasa con el fenómeno del narcotráfico afectando también al poder concretamente y llegando hasta el poder inclusive? Bueno, eso es algo que también nadie está vacunado contra eso, ¿no? A veces en el Uruguay cometemos el error de pensar esas cosas en el Uruguay no pasan. Y sin embargo, terminan pasando. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar hace 10 años que en una escuela de Montevideo iban a estar haciendo protocolos por si había un tiroteo y los niños practicando esconderse abajo de los pupitres para que no les lleguen las balas? Eso, si lo hablábamos hace unos años, decíamos, eso en Uruguay nunca va a pasar. Y sin embargo, hoy está pasando. Y lo mismo pasa con el narcotráfico o con los dineros mal habidos que llegan a la política. Nadie puede decir esto nunca va a pasar en Uruguay, ni tampoco nadie puede poner las manos en el fuego de que ya no esté pasando. Hay que tener conciencia de eso y actuar en consecuencia. Hay una pata por allí que es la justicia precisamente también y la seguridad, digamos, de forma preventiva, ¿no? Exacto. Y ahí también es la situación de las fronteras distinta, porque ¿por dónde se cuelan ese tipo de cosas? Por la frontera. Y hoy en frontera, que yo creo que es una buena cosa que las Fuerzas Armadas estén dando una mano a la policía en frontera porque es para lo que les permite la normativa, pero ¿tienen los elementos para hacerlo? Y ahí a nosotros lo que nos dicen quienes nos asesoran es que no, es que faltan recursos también ahí, porque por ejemplo, para hacer la tarea de interceptación se necesitan otro tipo de aviones, otro tipo de radares, otro tipo de lanchas que el Uruguay en este momento no tiene, entonces llegamos tarde también. Y hay que poner los recursos ahí porque justamente blindando la frontera es una manera de evitar que los grandes cargamentos pasen, ¿no? Volvemos al tema político y por último, ¿cómo lo ve el Partido Colorado? ¿Está unido el Partido Colorado con tantas propuestas allí electorales? ¿O son motivadores y motores generadores de las diferentes opiniones que los colorados podrán tener para poderse presentar en el próximo 30? Yo entiendo que haya muchos candidatos, no es algo positivo en el sentido que, como decís, son varios motores pujando. Es normal que se marquen diferencias, primero porque las tenemos y segundo porque es una competencia, entonces corresponde también marcar las diferencias. Nosotros entendemos que somos
la renovación más colorada, que viene por acá el cambio que se necesita, no por ser mujer, que a veces me lo ponen por ahí, sino porque nosotros estamos en este camino, porque entendemos que el Partido Colorado se ha quizás desviado de ese rumbo histórico que nos hizo grande, se ha alejado de la gente, y que es hora de renovarnos, pero manteniendo firme nuestra identidad. Y esa es nuestra propuesta, y entendemos que somos los únicos que reunimos esas características.